Bueno, hermanos, esta noche vamos a hacer un estudio que más que un estudio va a ser una reflexión de textos cuando se leen, que a veces hay hermanos, hay personas que cuando los leen no los entienden bien. Y debido a eso, nosotros como seguidores del Señor necesitamos entenderlos para que de esa manera podamos explicarlos y aclarar conceptos que a veces la gente no entiende bien. Le voy a pedir a Jaime y a Imelda que vayan siguiendo conmigo con su Biblia y vamos a leer de esa manera que podamos ir entendiendo todos. Estamos conectados en este momento. Bien, me alegra que está conectada Sol Ángel, que me imagino que es Dudy, que está conectada con nosotros. Bienvenida también. Igualmente Rita, que está conectada. Y todos los que están conectados, que no nos vemos, que bienvenidos. Pero este estudio, como les digo, hermanos, va a ser para que todos tengamos nuestra Biblia y sobre todo que podamos aclarar conceptos que a veces no sabemos cómo nosotros podemos explicarlos y muchas veces nos hacen preguntas que quedamos incluso un poquito fuera de contexto. Vamos a 2 Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer versículos 7 al 9. 2 Corintios 3, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, 7, 8 y 9. A ver si lo tiene Jaime o Emilda, por favor, que lo lean y lo vamos analizando. Dice así: y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Muy bien, muy bien. Tal como acaba de leer Jaime, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando leemos el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieran tener los ojos en la faz de o en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había aparecer, ¿cómo no será mayor y glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o fue de gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio o el ministerio de justicia. Ok, ahora ya les hago una pregunta y quiero que me digan cómo lo entienden ustedes. Cuando habla aquí de que el ministerio que era, que tal como dice el versículo 7, ministerio de muerte, escrito y grabado en piedra, ¿eso a qué se refiere? A la ley de Dios. ¿A los mandamientos? O sea que entonces la ley de Dios, mira, Jaime, quiero que pienses bien porque esto lo estoy haciendo este estudio para que todos meditemos. Sí. Nosotros, todo el mundo, la mayoría de los cristianos, cuando leen este texto, asumen que se refiere a los mandamientos de Dios, a las 2 tablas que fueron grabadas y que fueron escritas por el dedo de Dios, porque dice así, y el misterio de muerte en la letra grabado en piedra. La mayoría de la gente asume que esa piedra, esos son los mandamientos, las 2 tablas que fueron grabadas en piedra y que por eso son mi ministerio de muerte. Ahora yo pregunto una cosa, pues para que vayamos empezando a razonar. Jaime, y te pregunto, Mirta, ¿las tablas de la ley son un ministerio? No, no Ok, son misterios, son salvaguardia. exactamente. Ese es el primer punto que tenemos que ver. Cuando habla aquí de ministerio, cuando uno va al original, en griego, la palabra es diaconía, con K, diaconía. Y diaconía significa sacerdocio, y de ahí viene la palabra diácono, que son los servidores del pueblo de Dios, así como eran los sacerdotes en el antiguo pacto, que eran los servidores de parte de Dios.
Entonces lo que nos está diciendo aquí es que el ministerio de muerte era el ministerio de los sacerdotes del primer pacto. No nos está hablando de las tablas de la ley, aunque aparentemente pareciera. Entonces, para ir entendiendo esto y que nos quede claro, y cuando alguien nos haga esa pregunta, o que muchos cristianos incluso, gente sincera, creen que se refiere a los mandamientos de Dios, como tú mismo acabaste de decir, Jaime. Incluso muchos nosotros como pueblo de Dios, cuando nos hacen esta pregunta, nosotros decimos, bueno, sí son los mandamientos de Dios, pero que aquí vienen dos preguntas grandes. Que una, que las tablas de la ley no son un ministerio, y aparte de eso, las tablas de la ley no son un ministerio de muerte, ¿o sí? No son un ministerio de muerte. Porque las tablas de la ley Dios no nos las hizo para matarnos, no son de destrucción, al contrario, es para que tengamos vida. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿de qué piedras grabadas habrá que sean un ministerio que tengan que ver con los sacerdotes? Y aquí es donde vamos a empezar a estudiar esto para entender. Y para eso nos vamos a ir al libro de Éxodo, por favor, busquen, no pierdan de vista marquen esa hoja que donde estamos en 2 Corintios, marquen con un papelito o algo para que después volvamos ahí, porque vamos a volver a tomar esto. Pero vamos a ir ahora al capítulo 28 de Éxodo, y vamos a leer el capítulo 28 de Éxodo desde el versículo 5 en adelante. Éxodo 28. Y vamos a leer desde el versículo 5. A ver, si lo tienen me avisan. Vamos a leer desde el versículo 9, no el 5, sino el versículo 9 en adelante. Éxodo 28, 9. ¿Para qué lo tiene ya? ¿Lo tiene Mirna o lo tiene Jaime para que lo vayan leyendo? Y tomarás 2 piedras coníquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra, escultor en piedra a modo de grabaduras de sello. Harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Harásle alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí vamos bien. Vamos a leer hasta ahí y ahora vamos a empezar a analizar nuevamente lo que tú acabas de leer para que nos vaya quedando claro y no pasemos por alto algunos detalles que son importantes. Tal como vemos aquí en el versículo 9 nos dice, ¿y tomarás cuántas piedras? Tomarás 2 piedras de ónice, o sea, 2 piedras negras, 2 piedras de ónix. Y grabarás en cada una de ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 en cada una. Y aparte de eso, dice claramente que de acuerdo al nacimiento, o sea, el orden de nacimiento de los hijos de Israel, y dice ahora que serán piedras de grabador, con grabadura y con sello. Y dice qué cosa, que esas piedras tendrían que tener no solamente los nombres, sino aparte de eso que tenían que estar engastadas en oro. Luego el versículo 12 nos dice, y las pondrás estas piedras en los hombros del sacerdote del efod. Vamos a mirar qué es el efod para entenderlo. Y serán piedras de memoria, o sea, piedras gloriosas que llevarán los hijos de Israel, y Aarón con los nombres delante del Señor, que son en sus hombres como memoria que él llevaría las piedras engastadas en los hombros. O sea que estamos mirando aquí, mira Jaime y Mirna y todos los que están conectados. Cuando nos hablan en 2 Corintios que hay un ministerio de gloria que es de muerte, pero que ese ministerio de muerte era glorioso, tal como leímos. Entonces dice que era un ministerio de muerte que llevaban los diáconos, o sea, los sacerdotes del primer pacto, y lo llevaban ¿dónde? En los hombres, 2 piedras. Ahora, si eso es correcto, lo que estamos entendiendo, entonces vamos a leer nuevamente, pongan ahí la hojita
y vamos a ir de nuevo a leer donde estábamos en 2 Corintios para que nos vaya quedando claro y vamos a ir comparando lo que estamos leyendo. 2 Corintios, volvemos de nuevo al capítulo 3. 3. 2 Corintios 3, volvemos de nuevo y vamos a leer entonces, para que vamos a leer nuevamente ese capítulo, esos versos que leímos antes, que son, y lo vamos a ir aclarando. Vamos a ver desde el versículo 7, y vamos a entender claramente y vamos a ir ya dando los significados de lo que realmente Pablo quiso decir. Ya tengo el versículo 7, 2 Corintios 3, 7. Voy a ir leyendo, lo voy a ir explicando. Dice, y si el ministerio, o sea, el diaconía, o sea, el ministerio, o sea, digamos así, si el sacerdocio de muerte en letras grabadas en piedras, o sea, ¿por qué? Ahora aquí viene una pregunta. ¿Por qué lo llama ministerio o sacerdocio de muerte? A mí me gustaría que me dijeran por qué. A ver, Jaime, ¿tú por qué crees que llama al ministerio sacerdotal un ministerio de muerte? ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran personas que iban a morir en algún momento, pero Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, va a ser eterno. Bueno, esa es una respuesta buena, pero aparte de eso, el sacerdocio del primer pacto era un sacerdocio, un ministerio de muerte, porque su ministerio, o sea, su trabajo era matar. Ah, ¿A quién mataban? a los corderitos. Mataban animales cada cuanto, todos los días mataban animales de mañana a tarde. Ellos estaban sacrificando animales todos los días. Entonces era un ministerio de muerte. Y aparte de eso, no solamente era un ministerio de muerte, o sea, de sacrificio, le cambiamos la palabra muerte por sacrificio. No solamente, no era solamente un ministerio de sacrificios, sino aparte de eso que ellos estaban haciendo este ministerio de muerte, porque todo esto iba a reflejar la muerte de ¿quién? De Cristo. La muerte de Cristo. Y Cristo vino aquí a la tierra. ¿Qué vino Cristo a la tierra? A morir por nosotros. Como un cordero. Entonces, todo el sistema sacerdotal del primer pacto era un ministerio de muerte que representaba la muerte de Cristo. Y al representar la muerte de Cristo, ellos tenían a su cargo solamente una obra de sacrificio, porque todo lo que se hacía en el santuario eran sacrificios para perdón de pecados. O sea, a través de la muerte de pecados, a través de la muerte de corderos, era para redención de pecados. Entonces, eso era todos los días y todo de mañana y tarde. O sea que entonces, tal como estamos leyendo, y vamos a seguir entendiendo esta parte para que les vaya quedando claro. Pues vamos a leer el versículo 7. Dice, y si el sacerdocio de sacrificios o de muerte de los sacerdotes del primer pacto, y que aparte de eso tenían unas piedras grabadas, ¿en dónde? En sus hombros, que eran los nombres de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, cuando estaban haciendo esos sacrificios, ¿por quiénes hacían los sacrificios? ¿Por quiénes? Jaime, ¿por quiénes hacían los sacrificios ellos? Los pecadores. Por los pecadores, pero ¿quiénes? El pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel que venía a pedir perdón y eran los que venían ellos de mañana y tarde con sus corderitos. Cada persona llevaba su corderito. Digamos, si nosotros hubiéramos vivido en la época del primer pacto, seguramente tendríamos que conseguir un animalito, llevar el animalito al santuario y llevar el animalito y decirle, Señor, yo vengo para que me perdonen mis pecados. Y el sacerdote lo primero que me diría, ¿qué animal trajiste? No que traje una palomita, no que traje un cordero, que traje un becerrito. Ok, entonces ponga las manos sobre el animalito, confiese sus pecados sobre él, y luego que lo haga eso, había que degollarlo, el animalito moría, y esa sangre del animalito era la que hacía que nosotros tuviéramos, o en esa época tuvieran perdón de pecados. Pero entonces ahí no paraba la cosa. El sacerdote cogía esa sangre y la llevaba a dónde? Ya hemos hablado muchas veces, ¿a dónde la llevaba? Dentro del santuario, para que los pecados de ese penitente que había traído el animalito le sirviera para perdonar sus pecados, ¿no es cierto? Entonces, ellos llevaban en los hombros dentro del santuario a todos los que estaban representando
que llevaban la sangre. Y eso es lo que hizo Cristo. Dice la Escritura que Cristo llevó en sus hombros, en sí mismo, Él llevó los pecados de todos nosotros al santuario para que de esa manera pudiéramos ser redimidos y perdonados. Y eso es lo que está haciendo Cristo realmente. Entonces, ahí vamos, seguimos leyendo. Vamos a leer nuevamente. Ese ministerio que hacían los sacerdotes en el primer pacto, dice aquí, y era glorioso, fue glorioso, porque los sacerdotes tenían un ministerio que era glorioso porque representaba el ministerio o el sacerdocio que iba a ser Cristo después. Y luego sigue diciendo, tanto que los hijos de Israel no pudieron tener los ojos en la faz de Moisés a causa de su gloria, de su rostro. ¿Por qué dice esto? Porque Moisés representa ¿a quién? ¿A quién representa Moisés? Moisés representa de alguna manera, como primer sacerdote, representa la obra de Cristo como Salvador, y él era el guiador del pueblo, y Cristo es el que nos guía a nosotros. Entonces nosotros en este momento tenemos algo mucho más importante. Dice aquí, ¿cómo no será mayor y glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? ¿Cuál es ese ministerio glorioso del Espíritu que tenemos en este momento? Si los sacerdotes eran de primer pacto, si los sacerdotes llevaban en los hombros los nombres de las tribus de Israel, entonces, ¿cuál es el ministerio que tenemos nosotros en este momento? Nosotros estamos haciendo un ministerio en cierta forma muy similar porque nosotros somos los que tenemos que llevar este mensaje a las personas que no lo conocen. Exactamente, nosotros en este momento tenemos un ministerio glorioso porque somos todos, dice la Escritura, que todos somos sacerdotes y todos de alguna manera somos llamados para llevar el evangelio, ¿cierto que sí? ¿Y qué es lo que nosotros anunciamos en este momento? Estamos anunciando la obra de Cristo como nuestro Salvador, estamos anunciando que Cristo es el verdadero Cordero, estamos anunciando que a través de su sangre somos redimidos, y estamos anunciando que Él es su ministerio sacerdotal, que Él está en el santuario como el único verdadero representante y mediador, es quien perdona pecados. Ese es el ministerio de gloria que hay en este momento. Entonces, tal como ustedes están dando cuenta, este texto no habla para nada de las leyes, de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Lo que habla es de qué piedras, de las piedras que se llevaban en el efod. Y yo quiero, para los que no saben, para los que no conocen esto, les quiero mostrar en este momento esas piedritas para que de esa manera las puedan de alguna manera visualizar y podamos entender cómo son. Vamos a mirarlas acá y vamos a hacer un recuento de cómo eran las vestiduras. Están mirando ahí, ¿cierto? Sí. Las vestiduras sacerdotales, y de esa manera podemos entender. Un momentito, vamos a hacer esto acá. Ok, vamos a ver, aquí está. Dice que esas piedras, aquí lo pongo más grande para que lo vean bien. Ok, voy a mirar, mostrar aquí con el cursor. Aquí en esta parte que ustedes ven son las sombreras donde están las piedras. Aquí está en cada hombro, había una piedra, y eran piedras de ónice, tal como están leyendo ustedes ahí. Entonces el sacerdote llevaba ahí en una piedra, en un nombre, los 6 nombres de las tribus de Israel, y en el otro nombre, los 6 nombres de los otros 6 tribus de Israel. Aquí a la mano izquierda, como ustedes ven acá, aquí están las piedritas separadamente como son, engastadas en oro, en onyx, con los nombres de las tribus de Israel, y esas piedras tenían que ser llevadas por el sacerdote, ¿dónde? Dentro del santuario. Eso es lo que hacía. Ahora en este momentico estos sacerdotes representan ¿a quién? Representan a Cristo. Y siendo Cristo sacerdote, Él lleva a todo su pueblo cargado en su obra para redimir nuestros pecados. O sea, nosotros estamos representados de esa manera, y aquí viene lo más lindo. Estamos representados en esas vestiduras sacerdotales, la obra que en este momento está haciendo Cristo en el cielo, abogando por todos los que son llamados pueblo espiritual en la obra de Dios, que somos un pueblo de Israel, el Israel espiritual. Entonces ahí están, aquí vemos en la parte de abajo, si estoy moviendo el cursor acá, como se ve la piedra puesta encima del hombro. Y ahora, ¿por qué dice que están en los hombros sobre el efod? Porque el efod es toda esta vestidura que está de colores aquí púrpuras,
y de varios colores, carmesí y tiene azul. Eso se llama el efod. Y el efod es esto que cubría la parte desde los hombros hasta la cintura en en una sola prenda. Se llama el efod. Pero aparte de eso hay una cosa interesante. Miren, hermanos. Como ustedes se dan cuenta, las piedras del efod están en los hombros, pero de las piedras del efod después salían unas cadenitas y esas cadenitas sostenían ¿qué cosa? El pectoral, y ese pectoral también tenía unas piedras que les vamos a mirar. Las piedras que tenían ahí son estas, se las voy a mostrar acá. Son estas piedras. Miren, aquí está el pectoral. ¿Y qué es lo que ven en esas piedras? Ese pectoral tiene 12 piedras y esas 12 piedras también tienen los nombres de los pueblos de Israel. ¿Ustedes se acuerdan en dónde nosotros cuando estudiamos Apocalipsis nos habla de 12 piedras y cada piedra representa una tribu? ¿En dónde fue que vimos eso? ¿Te acuerdas, Jaime? ¿En dónde fue que vimos eso? En Apocalipsis. En Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos dice que son 12 puertas y que cada puerta es una perla y que tienen diferentes piedras y nos nombran las piedras, ¿cierto? Eso lo vimos. Entonces, volvemos de nuevo a lo que vimos del santuario, y aquí está lo más bonito. Que vimos en el santuario que esas 12 piedras que están allá representan las 12 puertas que son de la tribu de la Nueva Jerusalén, mostrando que Cristo nos abre a todos, hermanos. Oiga bien, nos abrió las puertas a cada uno de nosotros que estamos representados en las 12 puertas de las 12 tribus. ¿Para entrar a dónde? Para entrar a la Nueva Jerusalén y de esa manera ser parte de los redimidos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea que este pasaje de 2 Corintios 3 es mucho más lindo de lo que la mayoría de la gente piensa. Es mucho más profundo de que lo que la mayoría de la gente cree, y aparte de eso nos hace ver no solamente el pensamiento de Pablo cuando escribe del ministerio de muerte, que era el primer pacto, y también nos habla del ministerio glorioso y de justificación, que es el que tenemos en este momento, que la justificación de qué viene, de la obra de Cristo en el santuario, para todos aquellos que en algún momento serán llamados reyes y qué, y sacerdotes. Por eso nosotros tenemos este ministerio glorioso, este ministerio nuevo que nos ayuda a entender la obra, y sobre todo lo más importante es entender las palabras de Pablo que está diciendo aquí en 2 Corintios 7 y 8. Pero vamos a mirar lo que nos dice el versículo 9 para completarlo, entender. Dice, porque si el misterio de condenación fue con gloria, o sea, de condenación, porque todos estamos condenados y por eso tenían que sacrificar corderos y animales, era un ministerio de muerte, porque había condenación, era glorioso porque lo hacían los sacerdotes del primer pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Claro que sí, porque el ministerio de justicia es el ministerio que está haciendo Cristo en el cielo, ese ministerio que nos da a nosotros como reyes y sacerdotes, será mucho más glorioso porque es un ministerio de justificación. Y por eso dice el versículo 10, porque lo que fue tan glorioso en esta parte ni aún fue glorioso en comparación con la excelencia de la gloria. O sea, que lo que fue glorioso antiguamente no es ni siquiera una parte pequeñita de lo glorioso del ministerio que tenemos en este momento. O sea, nosotros en este momento somos afortunados. Nosotros tenemos la gran ventaja de vivir en esta generación porque somos los que recogemos todo el legado que se nos dejó en cuanto a la obra del ministerio que Jesús nos da para seguir adelante con su obra. Por eso, hermanos, es importante que nosotros que entendamos esto, hermanos, porque estamos entendiendo que nosotros tenemos un ministerio que no solamente es glorioso, sino que es un ministerio que a todos nosotros nos da la oportunidad de ser parte de ese ministerio, y aparte de eso, de nosotros ser colaboradores con Cristo en la obra de redimir. ¿Por qué? Porque nosotros como sacerdotes estamos llevando a las personas
para que vayan al verdadero y grande sumo sacerdote en su hora en el santuario, así como los sacerdotes en su época llevaban las personas que llegaban y hacían que cada persona llegara al santuario y pudiera ser reunida dentro del santuario. Estamos haciendo lo mismo. Es exactamente la misma obra que ellos hicieron y la que nosotros hacemos. Ahora, que vamos a seguir leyendo un poquito en 2 Corintios y para eso me gustaría que leyera, si me hace el favor, Minda o Jaime, versículo 11 y 12, para que lo sigamos entendiendo. Segunda de Corintios 3, 11 y 12. Dice así, porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Muy bien. Y no como Moisés. ¿Ahí dejo ahí o sigo? Ahí vamos a ir por parte, porque es que quiero que vayamos masticando esto, porque vale la pena entenderlo bien para poderlo explicar a otras personas y todo. Dice, tal como acabaste de leer, Jaime, dice aquí, en versículo 12. El 11. Porque si lo que perece para gloria, mucho más será lo que, ¿qué? Lo que permanece. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué es lo que permanece? ¿Qué es ese ministerio que permanece, que es glorioso? Vamos a ir, no borren lo que estamos haciendo ahí y vamos a ir ahora al libro de Hebreos, capítulo 7, Hebreos capítulo 7 y el versículo 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Hay que lo tiene. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, gracias, Emilda. Dice, pero este es Jesucristo, está hablando aquí de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible. O sea, Cristo, tal como dijo Jaime al comienzo, los sacerdotes en el primer pacto morían. Por eso era un sacerdote de muerte, que morían, tenían que ser suplantados, tenían que ser cambiados, tenían que ser sustituidos. Pero dice aquí que Cristo no solamente permanece para siempre, sino que es intransferible, ya no le pasa a nadie el sacerdote. Es un sacerdocio superior, un sacerdocio mucho más glorioso. Y el versículo 25, ¿qué es lo que nos decía? Por lo cual puede también salvar eternamente a los que a él se allegan por parte de Dios, buscándolo y viviendo él siempre, ¿para qué? Para interceder o rogar por ellos. Hermanos, en este momento tenemos varias cosas importantes. Tenemos el sumo sacerdote, que es el verdadero ministerio, ese ministerio glorioso de justificación que tenemos vigente, y ya no tenemos sacerdotes terrenales, ya no tenemos santuario terrenal, porque ese fue, como dice aquí, fue un sacerdocio o un ministerio que tenía que terminar y que aparte de eso era un ministerio de muerte y aparte de eso que era de condenación porque era un ministerio, porque si nos hubiéramos quedado con ese solo ministerio, si nos hubiéramos quedado con ese solo sacerdocio, todos estaríamos perdidos, hermanos. Porque los sacerdotes no nos podían nosotros redimir porque ellos necesitaban también, como dicen las escrituras, tenían que entrar al santuario y pedir perdón también por los pecados de ellos. Necesitábamos un ministerio mucho más superior y mucho más perfecto y permanente para que por medio de él todos pudiéramos de esa manera tener la verdadera gloria y la verdadera manera de ser redimidos y perdonados por la obra de Cristo. Muy bien, esa parte ya quedó clara, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora ya que te leímos hasta el versículo 12, ahora me gustaría que Imelda leyera el 13 y el 14 para entender aquí alguna cosa que es importante. Muchas personas cuando leen este versículo, este texto de 2 Corintios, dicen, es que mire, está hablando de Moisés, de que cuando se bajó, que la cara, que era que estaba bajando en Sinaí y que llevaba las tablas, que entonces por eso se refiere a las tablas de la ley, o sea, los mandamientos. Pero aquí
Pablo aclara bien por qué razones que trae a colación la cara o la obra de Moisés en este punto, y tal como vamos a ver, no tiene nada que ver con los mandamientos, sino tiene que ver con su persona, porque él de alguna manera representaba la obra del Evangelio y la obra de salvación a través del sacerdocio y de la obra de Cristo como el verdadero sacerdote. Entonces, por favor, lee el versículo 13 y 14. De segunda de No, Corintios, ¿no? sí, de 2 Corintios 3, léeme 13, 14 y 15, por favor. Ok. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. No estás el verdadero. Ese 2 capítulo 3, Por eso. 3. Estoy en 2. capítulo 3, versículo 13 al 15. Sí, perdón. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. 15 también. Sí. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muy bien, muchas gracias. Tal como vemos aquí Pablo nos explica por qué trajo a colación la cara de Moisés y pone en evidencia cuál es la razón. Vamos a leerlo nuevamente para irlo entendiendo. Dice en versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pudieran ver los ojos de su cara por la gloria que había de perecer. ¿Por qué? Porque resulta que Moisés, cuando bajó del monte, dice que su cara brillaba mucho, entonces en ese momento él tenía mucha gloria en él, pero dice aquí que esa gloria había de pasar, o sea que no era algo que iba a ser permanente para él. Y dice aquí entonces el versículo 14, y así los sentidos de los que se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual es quitado por Cristo. En otras palabras, hermanos, aquí Pablo se está refiriendo y está tratando de mostrarles de una manera al pueblo hebreo, al pueblo judío, o a los seguidores de la Torah o de la ley, diciéndole, mire, ustedes se acuerdan que nosotros los sacerdotes tienen las piedras del efod, es un ministerio de gloria, es un ministerio que se hace para perdonar pecados en el santuario, porque hasta ese momento, hermanos, el santuario todavía estaba vigente en la época de Pablo. Pablo murió y cuando murió Pablo todavía el santuario estaba vigente. Fue años después de la muerte de Pablo que fue destruido el santuario, pero ellos seguían haciendo sacrificios en el santuario. Entonces Cristo le está diciendo aquí, ustedes todavía tienen un velo que no se les ha quitado, y ese velo será descubierto solamente cuando ustedes entiendan que el verdadero ministerio, o sea, el verdadero diaconía que iba a ser, o sea, el verdadero sacerdocio iba a ser el de Cristo, que ese es el que iba a sustituir al sacerdocio de todos los que tenían el primer pacto. Y luego el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es de Dios, o sea, hasta el día de hoy, y nosotros todavía lo podemos decir hoy, hasta el día de hoy, cuando la gente lee las escrituras, tienen un velo puesto en su corazón. No solamente los hebreos, hermanos. Muchísima gente y la mayoría de los cristianos no saben ni entienden el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Voy a aclararlo por qué. Porque muchos cristianos dicen, sí, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo y soy cristiano, y se bautizan en el nombre de Cristo, y uno les dice, ¿y qué es lo que usted cree? Que Cristo vino, murió en la cruz y por eso somos salvos todos. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Eso es cierto. ¿Y qué más? No, que Él está en el cielo. ¿Y qué está haciendo en el cielo? No, que Él está sentado allá, esperando que se cumpla todo y ya, va a volver. Pero no hablan ni entienden de qué cosa. Del sacerdocio. ¿Qué tienen en este momento entonces? Tienen un velo. Y no solamente lo tienen los cristianos. Ese velo también, ¿quién lo tiene? Los judíos.
Los judíos quieren en este momento reconstruir su templo para volver a hacer sacrificios de animales porque piensan que esa es la manera de redimir pecados, pero no han entendido que el verdadero sacerdote, el verdadero templo es la obra de Cristo en el cielo que está realizando en este momento por cada uno de nosotros y que es la continuidad de ese sacerdocio o ese ministerio que está hablando Pablo, que tenía que ser sustituido, que no iba a permanecer, pero que iba a venir otro que sí iba a permanecer y que iba a ser no solamente más glorioso. De eso es que está hablando este capítulo. Y desafortunadamente, hermanitos, todavía muchísima gente tiene un velo. Entonces, ¿sabe qué hacen, hermanos? Cuando leen ese texto, dice, que está hablando de las tablas de la ley. Las tablas de la ley son un ministerio de muerte y que tenían que ser quitadas porque ahora estamos en un ministerio y ese ministerio no incluye las tablas de la ley porque ese ministerio es solamente en Cristo. ¿Pero qué? ¿Qué ministerio? Entonces, volviendo a recapitular lo que hemos dicho, los mandamientos de la ley de Dios nunca fueron un ministerio, no lo son, porque el ministerio es solamente para los sacerdotes. Entonces, si fueran los mandamientos de la ley un ministerio, eso querría decir que solamente los mandamientos de la ley serían para los sacerdotes solamente, pero eso no es correcto. Los mandamientos de la ley son para todos nosotros. Y hacer para todos nosotros implica que esos mandamientos están, ¿qué cosa? Vigentes. Porque el sacerdocio de Cristo no solamente es un sacerdocio vigente permanente, sino que en este capítulo para nada toca las tablas de la ley. Toca son las piedras de ónix, estaban grabadas, que se ponían en los hombros sobre el efod, tal como vimos en las gráficas que analizamos hace un momentito. Eso es lo que quería traer esta noche, hermanos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o les quedó claro de lo que hablamos. Yo, ¿Quedó claro, Jaime? Sí, claro, pero también quería añadir que cuando el sacerdote en el pectoral tenía las 12 piedras, y que son las 12 tribus de Israel, y esas 12, y simbolizaban que Cristo nos lleva a cada uno de nosotros en el corazón. Claro que sí, eso lo dijimos claramente, pero sí te das cuenta que esas piedras eran grabadas, ¿no? Y lo dice claramente, tal como vimos en Éxodo 28, del 7 en adelante, dice que eran piedras de grabación, eran piedras de... Entonces, por eso es que Pablo habla en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 7, dice que era un ministerio de muerte con piedras grabadas. Claro que sí, entonces ya nos queda claro. Entonces, ya sacamos la conclusión final. Los mandamientos de Dios son vigentes para todos nosotros, así como fueron para el pueblo de Israel. Las piedras del efod en este momento, ¿las necesitamos? No las necesitamos. ¿Por qué? Porque así como terminó toda la obra de los sacerdotes del primer pacto, ya no tienen que ponerse vestiduras, porque ahora tenemos el verdadero sumo sacerdote y que él lleva sobre sí a todo el pueblo de todo el Israel espiritual, que somos todos los redimidos, porque estamos claros, y eso quiero que lo tengamos claros, que todo el que es seguidor de Cristo es un hebreo espiritual, porque somos injertados, como lo dice Romanos 11, en el pueblo de Dios. No es que están los judíos a un lado y que están a otro lado los cristianos, no. Los remanentes, lo que se llama remanente, es la unión de los seguidores de Cristo, tanto del primer pacto como del nuevo pacto, y esa reunión en conjunto se llama el Israel espiritual que habla las Escrituras. Entonces, eso es todo lo que tenían para esta noche, hermanitos. Espero que haya sido bendición este estudio y ojalá que nos haya ayudado a entender mucho más el pensamiento de Pablo, porque recordemos, Pablo pensaba como hebreo, escribía como hebreo, escribía un lenguaje que todos en ese momento eran familiares, porque eso era lo que ellos vivían. Ellos tenían un templo en ese momento, ellos veían los sacrificios todos los días, ellos veían que cada persona llegaba con sus animales al santuario, veían un sacerdocio permanente todos los días, pero no sabían que ese sacerdocio iba a llegar un momento que se iba a acabar y después de eso iba a empezar la obra de Cristo, o ya había empezado, por decirlo así, la obra de Cristo en el santuario celestial, como nuestro representante, como nuestro sacerdote y como nuestro único mediador. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias porque tú nos has permitido entender este pasaje de 2 Corintios 3, en el que Pablo nos habla
sobre el ministerio de muerte y el ministerio glorioso que tenemos en este momento, y sobre todo identificamos cuáles son esas dos piedras grabadas que fueron grabadas y que tenían los sacerdotes sobre los hombros con los nombres de los tribus de Israel. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, porque nos permite ser tu pueblo y porque cada día podemos entender un poquito más lo que significan cada parte de tus escrituras para nuestro crecimiento, pero sobre todo, Señor, para comprender mucho más tu obra y la grandeza y la magnitud gloriosa de tu ministerio por cada uno de nosotros para salvarnos en esa obra que realizas en el santuario del cielo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro único mediador y como nuestro único salvador. Te pido una bendición para todos los que tengan la oportunidad de ver posteriormente este video. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros con nuestros problemas físicos, mentales, espirituales. Cada vez que te necesitamos, y sobre todo, Señor, queremos de ti, que siempre nos dé tu Espíritu Santo para entenderte, para seguirte y sobre todo para un día verte por la eternidad y estar contigo, no solamente con nuestros hermanos que estén unidos a ti, sino podernos gozar en esa maravilla de tierra nueva que tú nos vas a dar. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Ha sido un gusto tener esta noche este estudio y espero que haya sido bendición para todos ustedes. Y si el Señor lo permite, mañana nos estaremos viendo temprano en la mañana. Un abrazo. Dios los bendiga. Que tengan buena noche. Bye, hermano. Buenas noches. Bye, bye.